Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal más dulce y saludable de todo YouTube. Yo soy Ausi y el día de hoy les estoy trayendo una alternativa de leche vegetal que sé que les va a encantar porque no solo es fácil, sino también muy económica y accesible para todos. Así que si les parece, comenzamos. El ingrediente principal de esta receta va a ser el maní o cacahuete, también conocido como cacahuate. No sé cómo le dirán en su país, ya me lo dejarán en los comentarios. Y me encanta estar utilizando este ingrediente porque es muy económico, es accesible creo yo que para todos y en muchos países y será una gran alternativa de leche vegetal en caso de que no puedas consumir lácteos o únicamente si estás buscando otras alternativas deliciosas. Hacer esta leche va a ser muy fácil y lo único que vamos a estar necesitando es el maní. Este de preferencia debería estar tostado y de ser posible sin sal, aunque si lo encuentras con sal no pasa nada porque lo vamos a enjuagar bastante bien, con lo cual le lavaremos la sal y no quedará una leche salada al final. Pero sí vas a evitar los manís o cacahuetes que estén fritos. Una vez que los lavamos muy bien o les quitamos la sal en caso de que la tengan, vamos a dejar nuestros manís en agua por lo menos unas 4 horitas para que se ablanden lo suficiente. Pasado ese tiempo vamos a escurrir o a tirar el agua del remojo. Vamos a colocar el maní en una batidora o una procesadora y le añadiremos el agua. En este punto también, si lo deseas, puedes añadirle unas gotitas de vainilla, también puedes colocarle endulzante. Este puede ser el endulzante que tú prefieras con o sin calorías. Yo personalmente no le voy a colocar nada porque me gusta el sabor natural que tiene, pero si ustedes prefieren pueden hacerlo sin problema. Una vez que queda bien triturado, prácticamente eso es todo. ¿Se lo pueden creer? Es muy sencillo. Y ahora si gustas, pero esto también es opcional, puedes colar tu lechita para que te quede mucho más ligera. Esto sería ideal por si la quieres mezclar, por ejemplo, con café, pero yo personalmente evito colar la leche para que me quede con una textura mucho más consistente y nutritiva. Con la masita restante que te queda de colar tu leche vegetal, puedes perfectamente guardarla o colocársela, por ejemplo, a una masita para galletas, porque realmente si solo vas a preparar 1 litro no será demasiado como para que puedas hacer, por ejemplo, harina de maní con ella. Y listo, dulceros, así de fácil van a tener una deliciosa alternativa a la leche de vaca, pero la mejor parte es que estamos haciendo esta leche vegetal a base de una legumbre, por lo tanto es una receta bastante económica, además de muy nutritiva, ya que contiene una gran cantidad de proteínas, grasas, hidratos de carbono y además muchísimos minerales. ¿Qué te pareció la receta? ¿La vas a poner en práctica muy pronto? Espero que sea así y si lo haces no te olvides de dejarme un super like y por supuesto tu comentario. Por hoy eso es todo, les mando 1.000.000 de besos dulces, muy dulces porque aquí no estamos a dieta y nos vemos a la próxima. ¡Chao!